como decimos en nuestra congregación, seguramente Dios te está hablando, pero no por celular. Así es que si estamos aquí es para escuchar única y exclusivamente la voz de Dios y la de nadie más. Vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Padre bendito, te damos infinitas gracias, Señor. Como dice tu palabra, hasta aquí nos has traído, Señor, este día por tu gracia, solamente por tu gracia. Y sabemos que también cumpliendo tus promesas, Padre, nos has sostenido como congregación y nos has permitido llegar a este día después de 7 años en que tú nos encaminaste en este ministerio, Padre. Te damos infinitas gracias por todas las familias, todos los hermanos y hermanas que por aquí han pasado. Y te damos gracias de todo corazón por los que siguen fieles aquí, Señor. Bendice nuestras vidas ricamente, Señor, con tu presencia, con tu dirección. Guíanos siempre en tu camino, guíanos siempre en tu verdad. Que solamente sea tu palabra la que sea predicada con toda rectitud, Padre, con toda justicia. Estamos aquí para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre y para agradecerte, Señor, de todo corazón, que nos hayas sostenido por estos 7 años, Padre. Ahora suplicamos que derrames tu Santo Espíritu en nuestras vidas, que Él tome el control de nuestra mente, de nuestros corazones, y que solamente escuchemos tu voz, Padre. Escuchemos tu voz hablándonos a cada uno en particular, que no pensemos que el mensaje es para alguien más, que lo hagamos nuestro, que lo recibamos con un corazón humilde, con un corazón abierto, esperando con ello, Padre, que la semilla que tú sembrarás en nuestros corazones produzca fruto cada vez más, fruto perdurable para honra y gloria tuya. Lo suplicamos con toda humildad y lo agradecemos en el bendito y todopoderoso nombre de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, tu Hijo amado. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. El título del sermón es ¿hasta cuándo? Es una pregunta. Y naturalmente esta pregunta la hacemos o nos la hacen cuando estamos pasando por una situación de conflicto o una situación tal vez de desesperación y preguntamos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a llegar aquello que estoy esperando? Y esta pregunta la encontramos en las Sagradas Escrituras. 51 veces la encontré en distintos versículos. Así es que espero que tome nota de las 51 veces. No vamos a ver las 51. Vamos a ver solamente algunas de ellas. Pero cuando vemos una frase tantas veces repetida en las Escrituras, tenemos que darle la importancia que tiene, porque si no, Dios no lo hubiera puesto ahí. Y quiero empezar con ustedes con este pasaje precisamente del Salmo 89, versículo 46. Vamos a proyectar todos los versículos, hermanos, para que estemos concentrados, para que no se distraiga usted buscando su palabra, en su Biblia. Pero, como siempre he dicho, si usted es ágil en la búsqueda de los pasajes, lo invito con toda libertad, abra su Biblia y sígalo ahí. Y si no, vamos a verlos aquí en la pantalla. Salmo 89, versículo 46, vemos 3 preguntas. Y dice el salmista, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Dios? Y me remito a algunas ocasiones en mi vida, no sé si a usted le haya pasado, cuando tal vez estamos pasando por un problema, por una situación difícil y pareciera que Dios no nos responde. Y entonces decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a responder? ¿Hasta cuándo debo soportar esta prueba, este problema? ¿Hasta cuándo voy a recibir lo que necesito, Señor? Y luego el salmista hace una segunda pregunta. Dice, ¿te esconderás para siempre? Pareciera que cuando Dios no escucha, creemos que Dios no escucha nuestras oraciones, sentimos como que está escondido en algún lado y sentimos que nos tiene abandonados porque no vemos su respuesta. Y entonces el salmista pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, te esconderás de mí para siempre? ¿O algún día volveré a estar en tu presencia?
Y termina con la tercera pregunta: ¿arderá tu ira como el fuego? Es decir, Señor, no me has contestado, estás escondido porque estás enojado conmigo. ¿He hecho algo que te ha molestado, que te prohíbe o no te permite contestarme? Y son preguntas, insisto, que a lo mejor usted no ha hecho, pero yo sí las he hecho muchas veces cuando vemos alguna oración constante que no es respondida, cuando vemos una necesidad no suplida y pareciera una súplica: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y como les decía, no vamos a revisar las 51 ocasiones que vemos, de los versículos que vemos en la Biblia con esta pregunta, pero vamos a analizar algunos que yo espero, con la ayuda de Dios, que usted y yo nos podamos identificar en alguna etapa de nuestra vida, tal vez ahorita, en alguna etapa, alguna situación que estamos enfrentando, y que veamos cómo Dios espera que respondamos ante ello. La primera ocasión que vamos a analizar se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Y vemos nuevamente, como en varios pasajes, cómo los judíos están rechazando a Jesús. Y en el versículo 24 empieza diciendo: y rodearon los judíos a Jesús, obviamente, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, y la palabra Cristo es el Mesías, los judíos, si usted lo sabe, ha leído las Escrituras, en todo el Antiguo Testamento se les estaba diciendo, se les profetizaba: vendrá Jesús, vendrá el Mesías, vendrá el Cristo. Y entonces los judíos estaban esperando ansiosamente la llegada de ese Mesías, y le preguntan: ¿hasta cuándo nos turbarás? ¿Eres tú el Mesías? Ya dínoslo. Y es muy interesante esta pregunta, porque para este momento del ministerio de Jesús, Él ya había hecho muchos milagros en presencia de los judíos, pero muchos. ¿Y quién puede hacer milagros sino Dios? No hay nadie más que pueda hacer milagros sino Dios. Y entonces les contesta Jesús en el versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho, o sea, ya les dije que sí, que yo soy el Cristo, que soy el Mesías esperado, y no me creen. Las obras, es decir, los milagros que yo hago en nombre de mi Padre, estos milagros dan testimonio de que yo soy Dios, de que yo soy el Mesías. Dice: pero vosotros, ustedes los judíos, no creen en mí. ¿Por qué no creen en mí? Dice: porque no son de mis ovejas. Son rebeldes a mi palabra, son rebeldes a mi llamado, no me aceptan como su pastor, como su Mesías, por eso no son de mis ovejas. Y luego esta declaración hermosa que usted y yo hemos estudiado muchas veces, dice el Señor Jesús: mis ovejas, ellas sí oyen mi voz, y yo los conozco, dice Jesús, y me siguen. Jesús conoce a quien en verdad es una oveja de Él, un seguidor de Él. Porque habemos muchos cristianos tal vez en los templos, pero no todos son realmente ovejas del Señor. Y el Señor los conoce. Y dice: y a las que me siguen, y escuche muy bien atentamente, por favor, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y esta frase es la que usted y yo tenemos que entender, la profundidad de esta aceleración que hace nuestro Señor. Mis ovejas me siguen. Es decir, la única forma en que usted y yo tenemos para demostrar que efectivamente somos cristianos es siguiendo a Jesús, a donde Él nos lleve, por donde Él nos lleve, cuando Él nos lleve. Esa es la única forma que podemos demostrar que realmente somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, si realmente estamos siguiendo en su camino. Y dice: y a ellos, a los que sí me siguen, por eso es tan importante esta frase, a los que sí me siguen, dice Jesús, yo les doy vida eterna.
A los que no me siguen, yo no les doy vida eterna, es lo que tenemos que entender. Y a los que sí me siguen, dice Jesús, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ahora, aquí quiero hacer una observación. Cuando dice, no perecerán jamás, no está hablando de una muerte física. Hay dos clases de muertes para el ser humano. La muerte física, la muerte del cuerpo, y la muerte espiritual. Cuando Jesús dice aquí en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y a mis ovejas, las que sí me siguen, yo les doy vida eterna y jamás van a morir, no está hablando de la muerte física, porque todos vamos a morir tarde o temprano, como dice Eclesiastés 12:7, y el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve al Señor, a Dios quien lo dio. De modo que este cuerpo va a morir, esa es una muerte, y es inevitable, y todos vamos a llegar a ese momento en nuestra vida. Pero hay una segunda muerte, dice en Apocalipsis, y esa segunda muerte se refiere a la muerte espiritual. Y aquí está el contraste. Dice Jesús, a los que sí me siguen yo les doy vida eterna, a los que no me siguen yo no les puedo dar vida eterna, tendrán muerte eterna, muerte espiritual eterna. El espíritu nunca muere, y entonces el espíritu estará atormentado eternamente, y a eso se le llama en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 20, la segunda muerte. De eso está hablando Jesús. Los que seguimos a Jesús no vamos a tener esa segunda muerte. Por la gracia de Dios y su misericordia, Dios nos ha librado de esa condenación. Iremos al cielo al morir. Y por eso dice Jesús, Él es el que tiene poder, y es lo que quiero también resaltar aquí. Dice Jesús, nadie más, yo les doy vida eterna. Nadie más. ¿Y quién puede dar vida eterna si no es Dios? Recuerda, aquí le está contestando Jesús a los judíos, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú Dios? Esa es la pregunta. Y Cristo le está diciendo, ya hice todos los milagros que tenía que hacer y no me quieren creer. Y yo tengo el poder, dice Jesús, yo soy el único que tiene el poder de darles vida eterna, y aún así no me creen. Y si yo digo que yo soy el que tiene el poder para darles vida eterna, dice Jesús, ¿cómo es posible que no entiendas que yo soy Dios? Que yo soy Cristo, que yo soy el Mesías. ¿Cómo es posible que no lo entiendas? Y sigue diciendo Jesús, no morirán espiritualmente jamás, ni a nadie absolutamente las arrebatará de mi mano. Y dice, mi Padre que me dio a estas ovejas, que son mis seguidores, es mayor que todos, no hay nadie por encima de mi Padre, y nadie puede arrebatar a mis ovejas de mi mano, ni mucho menos de la mano de mi Padre. Y aquí tenemos la certeza, la seguridad de la vida eterna, que no podemos perderla cuando usted y yo realmente hemos aceptado y confesado a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero mientras no hagamos esto, no tenemos vida eterna, no somos justificados, no somos de las ovejas del Señor, y no estamos siguiendo a Cristo. Ahora, trasladamos a la actualidad viendo esta pregunta, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y si nos trasladamos a la actualidad, vemos que la mayoría de las personas no creyentes, cuando nos acercamos a hablarles de Dios, de Jesucristo, cuando queremos presentarles el Evangelio, se turba su alma, se incomodan, se molestan. Y tal vez usted y yo nos podamos identificar antes de venir a Cristo, si nos molestaba o no nos molestaba que alguien nos quisiera hablar de Jesús. Nos sentíamos incómodos y cuestionábamos realmente, verdaderamente Jesús es Dios. Ese era nuestro cuestionamiento. Y las personas que aún han aceptado a Cristo ahí, así están, con un alma turbada, es decir, incómoda, cuando se les habla acerca de Jesús. La mayoría de las personas que oían las predicaciones de Cristo y sus enseñanzas no querían creer, o mejor dicho, como pasa en nuestros días,
las personas a las que le hablamos de Cristo no quieren renunciar a su vida actual, a su forma de vida, a su forma de ser, a su forma de pensar. No quieren renunciar a eso, a sus lujos, a sus gustos, a sus caprichos. No quieren renunciar a nada de eso. Y por eso les molesta y les incomoda que les hablemos de Jesús. ¿Por qué? Porque dicen, es que si yo te hago caso, si yo me convierto en cristiano, voy a tener que dejar de hacer todo lo que me gusta. Entonces mejor no te escucho, porque no quiero dejar de ser y dejar de hacer lo que a mí me gusta hacer y hacer. De modo que esto no ha cambiado a través de la historia. Así que la pregunta para nosotros en este día es, ¿hasta cuándo tú que aún no recibes a Cristo como tu Salvador, tú que aún no sigues a Cristo, hasta cuándo dejarás de sentirte incómodo cuando se te hable de Jesús? Mire, es como cuando alguien nos descubre en alguna falta. Cuando alguien se da cuenta que hicimos algo malo y no queremos aceptarlo y no queremos que se nos acerquen, porque no queremos ser descubiertos. ¿O nunca le ha pasado a usted? Que no se dé cuenta mi papá o mi mamá que hice tal o cual cosa. Bueno, así están estas personas, no quieren ceder y seguir a Jesús, dejar al mundo y seguir a Jesús, no quieren simplemente hacerlo. ¿Hasta cuándo abriré mi corazón y mi mente para que alguien me hable y me demuestre que Jesús es Cristo sin que nada de eso me moleste, me perturbe o me incomode? ¿Hasta cuándo? Yo espero que sea hoy. La segunda situación que analizaremos, ya nada más faltaría, si son 51, y vamos en la segunda, nomás nos faltan 50. La segunda tiene que ver, esta primera tenía que ver con los judíos, que supuestamente era el pueblo que estaba esperando al Mesías. Y esta segunda tiene que ver con toda la humanidad, es una segunda ocasión, y le voy a dar el contexto. El único versículo que vamos a ver para esta ocasión está en Mateo 17:17, y le voy a dar el contexto. En este momento de la historia hay un padre de familia que llega a los pies de Jesús desesperado porque uno de sus hijos estaba enfermo, y los apóstoles habían tratado de sanarlo y no habían podido sanarlo. Y los apóstoles, después del hecho de que ven a Jesús sanar al hijo de este pobre hombre, dicen, ¿por qué nosotros no pudimos sanarlo?, le preguntan a Cristo. Y Cristo le dice, porque ustedes no tuvieron suficiente fe. Y de ahí viene esta pregunta que hace Jesús. Mateo 17:17. Ya que le traen al joven enfermo, dice Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Suena un poquito de desesperación de parte de nuestro Jesús, ¿no es cierto? Y vea cómo llama a la generación de ese entonces: generación incrédula y perversa. Nada que ver con la de hoy, ¿va? Tristemente en nuestros tiempos la generación es cada vez más incrédula y más perversa. Así es que imaginemos, esta pregunta del Señor Jesús debería estar retumbando en nuestros oídos: ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo algo? Dice, es como si estuviéramos agotando la paciencia de Dios. Vivimos en una época en que interactuamos cada vez con un mundo más perdido, más sucio, más alejado de Dios, con una moral cada vez más degradada, sin principios, cada vez más sucio, cada vez más perverso, como le llama el Señor. Y esta pregunta que hace nuestro Señor Jesús, ¿hasta cuándo nos he de soportar?, es como, debería sonar como una alerta también para nuestras vidas, y decir,
es la forma en que Jesús nos está diciendo, les aviso, va a llegar un momento en que ya no los voy a soportar. Va a llegar un momento que va a decir Dios, hasta aquí, se acabó, no más, no una más oportunidad, no vas a tener ninguna oportunidad más, hasta aquí, se acabó. Eso es lo que quiere decir esta pregunta, hacia allá nos debe llevar el análisis de esta pregunta. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y en mi vida cristiana, Jesús me ha preguntado muchas veces, y yo quisiera que usted también reflexionara en ello. ¿Cuántas veces me ha preguntado Jesús, ¿hasta cuándo voy a soportar que sigas pecando? ¿Hasta cuándo voy a soportar que estés fallándome? ¿Hasta cuándo, dice Jesús, vas a ejercer tu ministerio? ¿Hasta cuándo vas realmente a seguirme como si fueras mi hijo? ¿Hasta cuándo? Llegará un momento en que esta humanidad perversa desaparecerá por completo. Pero al mismo tiempo quiero que usted y yo analicemos, para nosotros es incomprensible el amor de Dios. Es decir, si usted y yo fuéramos quienes juzgáramos a la humanidad, ¿a cuántos hubiéramos ya acabado? Si fuéramos nosotros los jueces. Gracias a Dios que no somos nosotros los jueces, ¿verdad? Que es Dios el juez. Y que en su infinito amor, que insisto es inexplicable para nosotros, tiene la paciencia todavía para estarnos esperando. Pero no olvide en su mente esa pregunta. Dios está diciendo, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Va a llegar un momento en que ya no te voy a soportar. Mientras tanto, vea conmigo Isaías 55, versículos 6 y 7, cómo Dios nos exhorta amorosamente. Nos dice, buscad a Jehová, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Otra vez, va a llegar un momento en que Dios no va a poder ser hallado. Estoy hablando a los no creyentes, ¿verdad? Va a llegar un momento en que los no creyentes ya no van a poder encontrar a Dios. Y Dios los exhorta y dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Deje el impío, el no creyente, deje su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos pecaminosos, y vuélvase a Dios, vuélvase a Jehová. Y escuchen qué hermoso, dice, Dios tendrá de él misericordia, el Dios nuestro será amplio en perdonar. Pero para que Dios nos perdone, obviamente primero tenemos que venir con un corazón arrepentido a suplicar el perdón de Dios. Pero ahí está el llamado, búscame, dice Dios, y viviréis. Y hablando del fin del mundo, en la segunda carta del apóstol Pedro, en un pasaje relacionado con el que acabamos de leer en Isaías, donde vemos nuevamente la misericordia y la paciencia de nuestro Señor. Versículos 9 y 10 de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es, dice, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vean el inmenso amor de Dios, sabiendo que tantos, y éramos nosotros así, tantos rechazan a Cristo y no creen que Cristo es Dios y no aceptan a Jesús como su Salvador, y todavía Dios dice, el Señor todavía no se ha hartado de ti, todavía tiene paciencia contigo. ¿Por qué? Porque está esperando que no te pierdas, que no experimentes esa segunda muerte. Dios quiere que te arrepientas para que vayas al cielo. Pero viene otra vez la pregunta, ¿hasta cuándo? Vean el versículo 10, pero el día del Señor vendrá, cuando el Señor se harte, cuando ya no pueda ser hallado, nuestro Señor Jesucristo vendrá. Tendrá usted que ver
la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Para este momento, el día del Señor, los creyentes, los verdaderos seguidores de Cristo, ya estaremos con Él en el cielo. Así es que nada de esto que vamos a leer nos va a acontecer. Pero a los no creyentes dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo es eso? No avisa, ¿no? Voy esta noche a robar. No, el ladrón viene sin avisar. El Señor viene sin aviso alguno. Nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Así es que dice, en ese día, en el día del Señor, los cielos, el universo entero, pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, todo este mundo, y las obras que en ella hay, serán quemadas. En el momento en que nuestro Señor ya diga hasta aquí, cuando el Señor diga hasta cuándo se ha de soportar, y el Señor pierda su paciencia y diga no más, este universo como lo conocemos usted y yo va a desaparecer, y junto con él todos los no creyentes. Pero por la infinita y amorosa gracia de Dios, quienes somos creyentes, los que seguimos a Cristo, estaremos ya en su presencia para ese momento. Así que yo le invito, es decir, analice esto, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador. No importa cuántos ni cuáles pecados haya usted cometido. Dios en su infinita misericordia está dispuesto a limpiarlos todos, absolutamente todos. La primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces queremos presentarle a Cristo a una persona y decimos, es que somos pecadores, y la persona dice, no, yo no tengo ningún pecado. Yo siempre me porto bien, no le hago daño a nadie, trato de ayudar a la gente, doy limosnas, voy al templo todos los días, ayudo al que me lo pide, y al que no me pide también lo ayudo. No, soy lo mejor. Yo no tengo pecado. Y como dice la Biblia, te estás engañando a ti mismo. No hay un solo ser humano que no cometa pecado. Aún como creyentes seguimos pecando. Pero esta es la promesa de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, Dios, es fiel y es justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de algunos pecaditos que damos aquí, no. Él está dispuesto a limpiarnos de todos nuestros pecados, sí y solo si venimos con un verdadero corazón humillado y arrepentido, deseando no pecar más. Ese es el amor incomprensible de Dios. Que a pesar de que lo hayamos rechazado 100,000 veces, Él sigue ahí esperando. Pero la pregunta otra vez es, ¿hasta cuándo te voy a soportar? ¿Hasta cuándo? Debe preguntarlo de esta manera. ¿Hasta cuándo perderé el miedo? Y tendré el valor y la humildad para darle una oportunidad a Dios de mostrarse en mi vida. ¿Hasta cuándo? Porque si usted no lo sabe, para ser cristiano se necesitan esas dos virtudes, el valor y la humildad. La humildad para venir con un corazón arrepentido, como se ve hace un momento, reconociéndome pecador, reconociendo que yo no puedo llegar al cielo por mis propios medios, y con esa humildad pedirle a Dios que tenga misericordia de mí. Y valor para soportar las pruebas, porque en el momento en que usted acepte a Cristo como su Salvador, vendrán las pruebas. Y seremos rechazados por nuestra familia y por nuestros seres queridos. Y nuestra gente en las escuelas y en el trabajo, cuando les digamos que somos cristianos, se van a burlar de nosotros. Así es que se necesita valor para soportar esas pruebas. No crea que la vida cristiana es todo un camino de rosas.
Pero ¿hasta cuándo tendrá usted el valor y la humildad para darle a Dios una oportunidad en su vida? Porque recuerde que llegará un momento en que Dios ya no podrá ser hallado. Llegará un momento en que usted busque a Dios y ya no lo hallará. Y en tercera y última, no fueron 51, fueron 3. En tercera y última pregunta que quiero analizar con ustedes el día de hoy, deben ponerlo en contexto también aquí. Estamos hablando de los tiempos del Antiguo Testamento, la primera carta a los Reyes, capítulo 18. Y el pueblo de Dios se había alejado por completo de Jehová. Y se habían vuelto a los Baales, que básicamente son representaciones satánicas, representaciones del diablo. El pueblo había abandonado por completo a Dios, y Dios envía al profeta Elías. Y entonces Elías viene con el rey de ese momento, que se llamaba Acab, y le dice: vamos a hacer una cosa, quiero que reúnas a todo el pueblo de Israel aquí abajo, en el valle, y quiero que traigas a todos los profetas de Baal, me los pones aquí formaditos a los 400, pues ahí me los pones ahí, con su altar al Baal, y aquí me vas a poner un altar a mí. Y vemos toda la escena, y están los supuestos sacerdotes de Baal ahí danzando y bailando y hablándole a su Dios, y su Dios jamás respondió. Y entonces les manda, Elías reta a todo el pueblo y les dice en la primera carta de Reyes, capítulo 18, versículo 20 y 21, dice: entonces el rey Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y entonces Elías, el profeta Elías, se para enfrente de todo el pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es tu Dios, ve en pos de él. Y la pregunta la entendemos de esta manera: le está diciendo Elías, ¿hasta cuándo vas a decidir entre dos pensamientos? O crees en Dios y lo sigues, o crees en ti mismo, en el mundo, en las filosofías, en todo lo que tú quieras creer, en tus, perdón que lo diga así, pero en otros dioses, en vírgenes, en santos, en lo que tú quieras creer, profetas, en filosofías. Decídete si vas a creer en Dios y le vas a seguir, o vas a creer en cualquier otra cosa. Esa es la pregunta del profeta Elías. Pero si realmente vas a creer en Dios y me vas a decir que eres cristiano, ¿cuál es la instrucción? Síguele, demuéstralo. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesús de sus ovejas? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La vida cristiana es una vida de acción. La vida cristiana no es irse a sentar al templo todos los domingos. La vida cristiana ni siquiera es leer la Biblia todos los días. La Biblia cristiana tampoco es haber nacido en una familia cristiana. La vida cristiana es seguir a Cristo. Si usted y yo no seguimos a Cristo, ¿cómo vamos a demostrar que somos cristianos? Y vemos aquí en el Antiguo Testamento, 1000 años antes de que viniera nuestro Señor Jesús, más de 1000 años antes de que viniera Jesús. Y es una pregunta actual: ¿hasta cuándo vas a estar dividido entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a tomar la decisión? No sé usted, pero yo sé de muchas personas que dicen que no creen en Dios, pero sí creen en Dios, y unos dicen que sí creen en Dios, pero realmente no creen en Dios, y solo se dan cuenta, solo piensan en Dios cuando les viene una calamidad. Y entonces empiezan: Dios mío, ayúdame. O peor, dicen: Diosito. Y déjenme decirlo aquí entre paréntesis:
Dios es un Dios grande, no es un diosito. Diosito es una palabra diminutiva de Dios. Y Dios es un Dios grande. No le llame diosito, eso es una blasfemia contra Dios. No es un diosito. Es el creador del universo, es un Dios inmensamente grande. No podemos ni comprender su grandeza. Es que no le llame diosito. Es que le da así de cariño, ¿no? No necesita decirle diosito. Demuéstrele su amor. Cierro el paréntesis. Dios. Y estas personas, insisto, que aún no creen en Cristo o en Dios, y viven su vida, y mientras todo les vaya bien, ni se acuerdan de Dios, ni ven la Biblia, ni hablan la Biblia, ni le hablan a otros de Dios, ni van al templo, ni hacen devocionales, ni hacen mucho menos buscan cómo cumplir su ministerio. Pero si algo les va mal, Señor, aquí estoy, voy a ir al templo todos los días y ahora sí, y voy a diezmar y voy a hacer lo que tú me digas, pero sácame de esto, Dios mío. Si realmente crees en Dios, la instrucción, lo vimos en el Antiguo Testamento, dice: si tú crees en Dios, síguelo. Y dijo Jesús: si tú eres de mis ovejas, sígueme, demuéstrame que eres de mis ovejas. No hay mucho más que elaborar de esto, es decir, la pregunta de Elías retumba también en nuestros días: ¿a quién vas a seguir? Decídete. Solamente hay dos señores en tu vida, solo puede haber dos señores en tu vida. Déjame ser muy claro conmigo. O es Dios tu Señor, o eres tú mismo. Porque cuando tú dices, cuando yo decido, hoy no voy a ir al templo, ¿a quién estás satisfaciendo? A ti mismo. Por la razón que, obviamente, si hay una enfermedad o algo que nos impide, se entiende, pero cuando no, y tú decides no voy a ir al templo, estás diciendo que tú eres el Señor de tu vida, porque te estás satisfaciendo a ti mismo, no a Dios. Así es que solo hay dos señores: o es Dios tu Señor y le sigues, o eres tú mismo y sigues en tu vida como tú quieras. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, a partir del versículo 34, dice: llamando Jesús a la gente y a sus discípulos, fíjense que no hace ninguna diferencia, a los no creyentes y a sus discípulos, y nos dice esto: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo. Es decir, deja de ser tú el Señor de tu vida. Toma tu cruz, ten el valor de soportar las burlas de todos los demás, los enojos de los demás, los rechazos de los demás por decir que eres cristiano. Y tome su cruz. ¿Y qué? Sígame. En toda la Escritura la instrucción de Dios es la misma. Si tú realmente crees en mí, demuéstramelo. ¿Cómo? Siguiéndome. Porque todo el que quiera salvar su vida, si tú crees que con la riqueza material vas a poder ir al cielo, vas a perder tu vida. Y otra vez, aquí no está hablando el Señor Jesús de la vida física, está hablando de la vida espiritual. No hay dinero que alcance en el mundo, dice el Señor Jesús, para salvarlo. Dice: todo el que pierda, fíjese la diferencia, todo el que quiera salvar su vida por sí mismo, siendo el Señor de su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, es decir, que rinda su vida, que se niegue a sí mismo por causa de Jesucristo, por seguir a Cristo y su verdad, que es el Evangelio, ese va a salvar su vida espiritual. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay riqueza que alcance para pagar una entrada al cielo. No le va a alcanzar.
Porque el que se avergonzare, y esta es una advertencia muy seria, dice el Señor Jesús, el que se avergonzare de mí, el que no creyere en mí, dice Jesús, el que se niegue a seguirme a mí, y de mis palabras en esta generación, ahí está otra vez, adúltera y pecadora, perversa e incrédula, el Hijo del Hombre, Jesucristo, se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es decir, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia y usted quiera ir a la presencia del Señor, Jesús le va a decir: tú no eres de mis ovejas, tú no eres de mis ovejas, no puedes venir. Así que la pregunta para nosotros en el día de hoy es: ¿hasta cuándo decidiremos entre seguir a Dios o seguirnos a nosotros mismos y seguir al mundo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos divididos entre voy a obedecer a Dios a ratos y a ratitos no? ¿Hasta cuándo vamos a estar divididos entre esta parte de la Biblia sí la voy a obedecer y esta parte no? ¿Hasta cuándo voy a estar dividido entre esto sí lo creo, pero esto no? ¿Hasta cuándo estaremos divididos entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo decidirás seguirte a ti mismo en lugar de seguir a Dios? En este último pasaje, estoy concluyendo, hermanos y hermanas, en este último pasaje la pregunta de Dios: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Espero que nos haga reflexionar a nosotros como creyentes. ¿Qué parte de la Biblia no estoy estudiando? ¿Qué parte de la Biblia no estoy creyendo? ¿Qué parte de la Biblia no estoy obedeciendo? ¿Qué parte del llamado a Jesús no estoy obedeciendo? ¿Estoy siendo fiel a mi Señor o no estoy siendo fiel a mi Señor? ¿Hay algún área en su vida o en mi vida que no he rendido al Señor? ¿Hay alguna parte de las Escrituras que usted no esté obedeciendo? A toda persona se le da, y a veces varias veces, la oportunidad para decidirse aceptar y confesar a Jesús como su Dios, Rey, Señor y Salvador. Algunos se nos dio muchas veces, pero no obedecíamos. Y como veíamos al principio, muchos van a reaccionar con enojo, con ira, con inconformidad, a veces hasta se van a reír de nosotros o nos van a maldecir. Pero eso también ya lo sabía nuestro Señor. En Lucas capítulo 12, versículos 52 y 53, dice nuestro Señor Jesús: de aquí en adelante, es decir, a partir del momento que tú creas en mí como tu Salvador, de aquí en adelante, dice Jesús, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, y puedo decir aquí, el esposo con la esposa con el esposo, la suegra contra la nuera. Bueno, eso ya no es nuevo, ¿va? Pero ya lo sabía nuestro Señor. Y la nuera contra la suegra tampoco es nuevo. Eso ya lo sabía nuestro Señor. Pero siendo serios, Dios sabía que en una familia algunos aceptarían a Cristo como su Salvador y otros no. Y esto partiría la familia. Y en Marcos 13:13 lo dijo más seriamente nuestro Señor, dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por seguir a Cristo seremos aborrecidos, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, es decir, el que realmente me siga,
el que aunque en su familia lo vituperen, lo insulten, lo rechacen, lo hagan a un lado, el que siga firme en su fe hasta el fin, ese será salvo. Pero el que cuando, mire, no sé si le ha pasado, pero a mí se me pasó. El momento que acepté a Cristo como mi Salvador y llegó mi madre a saberlo, fui prácticamente desheredado de la familia. Fui rechazado por toda mi familia. Fui insultado y vejado por toda mi familia. ¿Cuántas personas han aceptado a Cristo como su Salvador y al llegar a su casa y recibir ese rechazo de parte de su familia dijeron, ay, mejor no? Si ha leído usted la parábola de los 4 terrenos o de la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesús lo definió perfectamente. A veces la semilla de la palabra de Dios no echa raíces profundas en el corazón de la persona y no persevera hasta el fin. Y dice claramente nuestro Señor, el que no persevera hasta el fin, el que no soporta la vida cristiana siguiéndome, nunca alcanzará la salvación. Pero el que me siga y soporte todo lo que le digan, y todo lo que le insulten, y todo lo que hagan en su contra, y todos los rechazos, etcétera, todas las humillaciones, ese, y viva así hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Y no lo estoy diciendo yo, lo estoy sacando de la palabra de Dios. Pero usted y yo tenemos que demostrar con nuestra vida que somos cristianos. Y la pregunta cabe ahorita: ¿cuántas de las personas que le conocen a usted o me conocen a mí, vecinos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, nuestra propia familia, cuántos de ellos saben que soy cristiano? No porque yo se los diga, sino porque me ven siguiendo a Jesús. ¿Cuántos de ellos pueden decir, sin que usted le diga, cuántos de ellos pueden decir, tú eres cristiano, tú eres cristiano? Por la forma en que vives, por la forma en que te comportas, por la forma en que hablas, por los lugares que no visitas. ¿Cuántos de las personas que te conocen te pueden ver a los ojos y decirte, no me has dicho nada tú, pero me parece que tú eres cristiano o que tú eres cristiano? O tenemos que decírselos, oye, ¿qué crees? Soy cristiano. Ah, caray. Pues no pareces. Así me han dicho. Tristemente, la mayoría de los seres humanos no sabe, no entiende o no cree que llegará el momento en que Jesús ya no les dará ni una sola oportunidad para conocerle, reconocerle y confesarle como su Dios. Dios te está llamando cada día, cada momento. Ahora mismo Dios te está llamando. Te está ofreciendo la verdadera paz, el gozo perdurable, su amorosa compañía, la vida eterna. Todo eso te está ofreciendo Dios. Nuestro hermano Luis citó en la mañana, antes de los cantos, hablando del amor de Dios, Juan 3:16, usted ya se los habla. Pero a veces nos quedamos nada más con el versículo 16 y no seguimos adelante. No lo proyectes, Omar. ¿Todo bien? Gracias. Vamos a leerlo. A ver, dígalo juntos. Vamos a decirlo juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo así nos lo sabemos. De tal manera me ha amado Dios siendo como soy. Y luego dice el versículo 17, ahora sí, proyecta.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escuche, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en Cristo me da la vida eterna, me garantiza la vida eterna. No creer en Cristo, no confesar y seguir a Cristo, me garantiza la condenación eterna. No porque Dios me quiera condenar, sino porque yo me avergoncé de Cristo, nunca lo quise aceptar como mi Salvador. Así es que yo soy el que se está condenando a sí mismo, a menos que acepte la amorosa invitación de nuestro Señor a venir a sus pies. Termino con 3 preguntas. ¿Hasta cuándo creerás de todo corazón que Jesús es Dios? Como los judíos que hicieron esa pregunta al Mesías. ¿Eres tú verdaderamente el Cristo? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Dice Dios, yo soy Dios. Dice Cristo, yo soy Dios. ¿Hasta cuándo creerás tú de todo corazón que Jesús es Dios? ¿Hasta cuándo decidirás rendirte a sus pies ante el único que puede darte la vida eterna? ¿Hasta cuándo decidirás dejar de ser tú mismo para tratar de ser como Jesús? Repito la pregunta. ¿Hasta cuándo dejarás de ser tú mismo para tratar de ser como Jesús? O simplemente seguiremos diciendo que somos cristianos, pero no seguiremos a Jesús. Lo dije hace un momento, la vida cristiana es una vida de acción. Y si usted y yo decimos que somos cristianos, si realmente hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, la única forma de mostrarlo es obedeciéndolo y siguiéndole por amor. ¿Hasta cuándo decidirá usted seguir satisfaciéndose a sí mismo, haciendo lo que le gusta, lo que le agrada, aunque esté en contra de Dios? ¿O si decidirá realmente demostrar que es cristiano, siguiendo a Cristo? 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo. El que dice que es cristiano debe andar como anduvo Cristo. Solo así podemos demostrar que somos creyentes. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador y escucha este mensaje, le invito a que rinda su vida a Jesús, que tenga el valor y la humildad para aceptar, confesar y reconocer a Jesús como su Dios, como su Rey, como el Señor y Salvador de su vida. Y si toma esa decisión, usted puede acercarse con el pastor Pajot, con un servidor, con el hermano Luis. Si es dama y quiere acercarse con alguna de las hermanas, también puede hacerlo. Pero no pierda más tiempo, porque recuerda la segunda pregunta: ¿hasta cuándo os he de soportar? Llegará un momento en que usted no tendrá oportunidad de alcanzar la salvación. Que sea este el momento en que usted rinda su vida a Cristo. Oremos. Dios eterno, te damos infinitas gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Y gracias, Señor, por esta salvación que nos has dado.
a quienes hemos confesado y reconocido a tu Hijo Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu incomprensible amor, Señor. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por todo lo que has cambiado en nuestras vidas. Y Señor, hay mucho más que limpiar. Suplicamos, Padre, que sigas obrando en nuestros corazones, haciéndonos cada vez más parecidos a tu Hijo Jesús. Y Padre, si alguna persona escucha este mensaje y aún no ha rendido su vida a ti, suplico que tu Santo Espíritu le exhorte amorosamente, Señor, y que doble sus rodillas ante el Dios Todopoderoso y que acepte y confiese y acepte a Cristo como su Salvador. Te rogamos todo esto, Señor, y suplicamos como iglesia que nos has permitido llegar a este 7º año, que continúes, Señor, haciéndonos crecer, sobre todo espiritualmente, Señor. Que nos ayudes a crecer en el conocimiento de tu palabra, que nos ayudes a crecer en el conocimiento de ti, que nos ayudes, Padre, nos guíes para dar fruto, para que vivamos de forma agradable, para que te demos honra y gloria en cada día de nuestras vidas, no solamente 1 hora cada domingo, Señor, sino cada instante de nuestras vidas. Nos suplicamos con toda humildad en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén.